Un castillo de solo 2 paredes, mal soportado sobre un murete de nueva obra de un desafortunado color rojo. Un toro de Osborne al que algún tornado arrancó la cabeza y un descomunal casino abandonado, oculto tras una loma, al que rapaces visitantes han desvalijado de todo el cobre. En solo medio kilómetro, bajo el sol letal del verano, estas 3 reliquias proyectan su sombra sobre la calzada de alquitrán sudoroso como una metáfora edilicia de nuestra España. María Bastarós, acabas de publicar Historia de España contada a las niñas, pero bueno, igual es un título un poco equívoco, ¿no? Porque no es un libro de historia, tampoco es un libro infantil. Cuéntanos, ¿qué encontramos en esta novela? Bueno, pues en realidad lo primero que hay que aclarar es que es una novela de ficción, que es una narrativa desestructurada y que aunque bebe de acontecimientos que son reales y que de hecho son muy fáciles de identificar por el lector porque son muy contemporáneos, ni es un manual de historia ni desde luego está dirigido a las niñas. De hecho, con eso ha habido algún acontecimiento así un poco inquietante, como niñas viniendo a alguna presentación del libro porque pensaban que era un cuentacuentos, etcétera, pero no. De hecho, es un libro plagado de violencias, con lo cual no es recomendable de momento para niñas. Es una ficción, pero sí que hay muchas cosas reconocibles, ¿no? Por ahí entre los personajes se puede ver, bueno, las víctimas del monstruo de Amstetten, incluso los WhatsApps de la manada. No sé en qué fuentes te has inspirado para escribir estos relatos. Pues es que en realidad mi fuente principal siempre a la hora de escribir es la realidad. Yo soy historiadora, con lo cual en lo que me inspiro siempre, además de los territorios y de cultura visual, que también tiene mucha importancia para mí porque soy historiadora del arte, siempre las noticias y los sucesos son algo que me inspira muchísimo. De hecho, en el libro, además del caso del monstruo de Amstetten, vemos también algún trasunto de partidos políticos actuales, por ejemplo. Quiero decir que no solo hay inspiración en lo que son tramas criminales, sino es un libro muy hijo de su tiempo, ¿no? Tiene muchos componentes contemporáneos. Es una novela coral, hemos dicho, además también la forma en la que está estructurada, como con pequeños episodios, fragmentos que al final van todos hibridándose, por decirlo de algún modo. Sí, de hecho, aunque parezca al principio que puede ser un libro de relatos, que es lo que a alguna persona le ha parecido al principio, veremos que muy pronto los personajes empiezan a repetirse y que estamos asistiendo a una historia común, pero contada de una manera fragmentada, que al final es también cómo funcionan las reconstrucciones, incluso la memoria. Nosotros no recordamos de una manera lineal, recordamos de manera fragmentaria, y el libro en cierta manera emula esa manera del cerebro de funcionar. Incluso hay un entreacto, ¿no? O sea, está... Sí, hay un entreacto que de hecho surgió gracias a este proceso tan experimental, porque al no tener nada planificado hubo un momento en el que se necesitó como una historia que actuara como germen de las demás. El personaje de Lucy Clark, que es la protagonista de este acto, nace exclusivamente gracias a la espontaneidad con la que se van generando el resto de tramas. Las marionetas de Jim Henson también pueden hablar largo y tendido sobre lo que esconde un reflejo, porque ellos mismos vivían dentro de un espejo en el clásico de ciencia ficción Dentro del laberinto. La película, que llegó a las pantallas en 1986, es una oda a la imaginación y la fantasía infantil, y sirvió también para que David Bowie continuara cultivando su perfil más extravagante, interpretando al rey de los goblins, una suerte de duendes que atemorizaban a una adolescente Jennifer Connelly. ¿Cuáles dirías que son los temas de la novela? Porque hay mucha violencia. No sé si, bueno, hay alguien que te considera incluso la Tarantina del feminismo. Sí, con ¿no? Tarantino lo comparan mucho y me gusta en realidad porque además no solo respecto a la violencia, sino también a esa manera de narrar que no respeta el tiempo lineal y que además tiene muchas voces distintas, ¿no? Que es una manera de narrar más posmoderna y menos tradicional. Eso a mí me interesa muchísimo. La violencia es uno de los temas. Luego también está atravesado por el género, eso es evidente, hay una gran mayoría de personajes femeninos, aunque no son unos personajes que se queden en su condición de mujeres, sino que van mucho más allá de esa definición, ¿no? Que al final pienso que es lo interesante. También creo que es un libro un poco sobre el conflicto político, la tensión que hay entre nuestras ideologías personales y cómo en realidad nos comportamos con el mundo o cómo nos sentimos respecto al mundo, ¿no?
¿Qué importancia tienen los lugares en la novela? Pues primordial. De hecho, yo me inspiro muchísimo más en los lugares que en las personas a la hora de generar los personajes. Digamos que los lugares que visito, yo soy muy viajera, y los lugares que he visitado a lo largo de mi infancia son lo que hacen que se generen ideas de personajes para mis novelas. ¿Y la hilazón con Nuez de Ebro y con el casino y con Bueno, Aragón? yo de pequeña, mis abuelos tenían una finca en Nuez, por ahí, y yo venía siempre en verano, con lo cual todo este trayecto desde Zaragoza hasta Nuez de Ebro es algo que mi cerebro ha repasado una y mil veces, que lo conozco como la palma de mi mano, ¿no? Y cuando era pequeña siempre me llamaba muchísimo la atención este cartel, que en ese momento todavía el casino estaba en marcha y todavía funcionaba, el cartel se veía en neones brillando, y yo siempre me preguntaba qué había al otro lado. El libro tiene una edición cuidadísima, incluso las guardas son pequeñas fotografías, obras de arte. Tengo entendido que te gusta muchísimo el arte contemporáneo. Sí. Y también pues estos paisajes un poco como de Estados Unidos, ¿no? También Yo creo que algo que está hiper presente dentro del libro es la fascinación por Estados Unidos y por los lugares que, aunque no sean propiamente estadounidenses, evocan mucho la épica que se ha construido en torno a Estados Unidos, ¿no? Los lugares como las gasolineras, los lugares de paso, los sitios abandonados, las largas carreteras, etc. Es muy curiosa esa combinación entre la fascinación por los escenarios yanquis, por así decirlo, con los pueblos aragoneses, ¿no? Sí. Como también es curioso que entremezclas bastantes referencias, pues bueno, nada más empezar se puede leer un sainete de 1880 y un verso de Rosalía también. Los epígrafes normalmente dentro de los libros sirven un poco para que el escritor o el autor ponga como una frase de otro autor, de un filósofo, etcétera, con la cual se suda y con la cual de alguna manera quiere que el lector le vincule a él, ¿no? En este caso lo que hago es tomar dos frases que beben absolutamente de la cultura popular, ¿no? Un sainete y una frase de Rosalía, y ahí expresar ya que este libro no aspira desde luego a la posteridad, que es un libro totalmente hijo de su tiempo y que además bebe mucho de la cultura popular, que es una cultura popular actual, y con lo cual a ese nivel es un libro que se puede considerar no caduco y por lo tanto no pretencioso, ¿no? Puede que no aspire a la posteridad, como dices, pero sin embargo sí que está teniendo muy buena recepción, no sé si la esperabas. Sí. Te dieron el Pucci Award, también Cálamo te premió, y ahora en Valencia me parece que te acabas de recibir también un premio. Sí, el premio de narrativa de la crítica. La verdad es que no me esperaba nada de esto. De hecho, yo empecé a escribir el libro porque, aunque yo he escrito toda la vida, he escrito más pues tipo ensayo, investigación, al ser historiadora del arte, y tenía un fanzine que se llamaba ¿Quién coño es?, en el que se trataba la historia del arte desde una perspectiva de género, etc. Y nunca me había puesto a escribir ficción. La cosa es que a lo largo del tiempo vas acumulando un imaginario que precisa de la ficción para expresarse, porque obviamente a través del ensayo pues tienes que ser riguroso, ¿no? Tienes que ser consecuente con una serie de fuentes, con una serie de principios que hay que seguir, y sin embargo la ficción te sirve para expresarte con total libertad, ¿no? Entonces surgió un poco de la necesidad creativa y no tanto de la intención de que se publicara. Sin embargo, lo mandé al Pucci Award y de alguna manera pues alguien consideró que estaba bien y ganó, y desde ahí la verdad es que la recepción ha sido buena. También debo decir que hay gente a la que no le gusta, que hay gente a la que no le gusta el final, y es claro, me interesa sobre todo como proceso de aprendizaje, ¿no? Disfruto en el camino, y lo que me interesa que me ofrezca un libro, más que luego unas buenas críticas, es yo haber experimentado en el proceso de escritura y intelectualmente haber evolucionado, eso es.